7:37 tras el policomentario del doctor Ricardo Nieves. Continuamos aquí en Rumba. Y en el rumbo de la mañana, que es el rumbo del país, 98.5, aquí, en el Gran Santo Domingo, 101.1 para Santiago, todo el Cibao y la profunda línea noroeste. Miren, señores, el comentario final de el policomentario versó sobre la dramática realidad de la educación. Ayer, en el comentario que hicimos, hablábamos de la necesidad de un pacto nacional. Y quizá no se explicó la naturaleza del pacto para que la gente la entendiera, pero ahorita Ricardo y yo teníamos un breve intercambio sobre la naturaleza del pacto que es necesario hacer para la educación. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un compromiso de dos o más personas o sectores que es oponible a cada uno de los integrantes y a cualquiera que procure relacionarse, adiós Ricardo, con el propósito que define el pacto. Y aquí necesitamos un pacto que sea oponible a los políticos, oponible al presidente de la República, oponible a los sectores de poder económico, eclesiástico o de lo que o cualquiera, y oponible a la individualidad para sacar la educación dominicana del desastre en que se encuentra, y que es un desastre que cada vez más, que se profundiza cada vez más. No importa el dinero, no importa la asesoría técnica, no importa nada. El problema que el requisito fundamental para hacer un pacto de esa naturaleza que tú señalas, que concuerdo contigo 100%, es la realización de un ejercicio de, digamos, de caridad, si se quiere, muy amplio por parte de la clase política. Porque lo primero que tiene que hacer la clase política es comprometerse a despolitizar la educación. Sí. A renunciar a los privilegios de usufructuar y manejar un 4% y a los privilegios de impactar, que esto electoralmente puede ser muy seductor, en la psiqui de los futuros votantes. Entonces, renunciar y decir, miren señores, en educación, saquemos la política, entremos todo, negociemos todo y pensemos en el país. Eso es un sacrificio para el cual la clase política no está preparada. Entonces debemos imponérselo. Y exigirlo. Mira, el problema de educación aquí es más grande que la ansiedad que provoca la corrupción. Porque es estratégico. La corrupción puede vencerse más fácil. Es más grande que el robo del sistema de seguridad social. En cualquiera de las modalidades de robo. En la modalidad de la AFP o en la modalidad de la ARS. Es más grande que la delincuencia. Ayer yo lo explicaba por qué. El problema de la educación es el desafío más importante que tiene la sociedad dominicana. ¿Y ustedes saben por qué no se entiende? Porque la gente está mal educada. A mí me preocupa, compañeros, muy buenos días. A mí me preocupa que la educación parece ser un tema de ocupación de todos. Y cuando vemos el resultado y vemos el comportamiento, parecería entonces que es de nadie. O sea, en la teoría, todos asumimos la necesidad de que la educación sea de mayor calidad, que la educación sea expansiva, que la gente sea educada, y usted oye a políticos, oye a legisladores, oye a profesionales, oye a maestros, la Asociación Dominicana de Profesores, esa misma, que es un gremio al que le tenemos muchísimo cariño, pero en torno al cual no dejamos de reconocer que utiliza algunas prácticas que suelen ser obsoletas ya, como la continuidad de los paros en perjuicio de la calidad de la educación precisamente. Pero entonces ese concierto de voces no logra articular un mecanismo de respuesta, y cuando lo intenta, entonces se encuentra con algunos intereses que chocan. El sector empresarial, por un lado, demanda calidad
y probablemente a través de instancias como las que Motoriza, Educa, otras que se han venido creando, hace planteamientos, pero las cosas no pasan de ahí. Yo creo que es el momento de que pasemos de ese marco teórico tan amplio que ya tenemos a una realización práctica. ¿Tú sabes algo que pasa, Patricia? Parafraseando un poco lo que tú dijiste al comienzo, que con relación a la educación hay mucha gente preocupada, pero hay poca gente ocupada. Exacto. Mira, Roberto Fulcar no puede con la educación solo. Yo creo que ni Luis Abinader. Nadie puede. No pueden. Oye, no pueden. ¿Tú sabes por qué? Porque hay demasiadas cosas en juego. Por ejemplo, Roberto Fulcar está sometido a una presión demoníaca de la militancia del PRM para que le deje entrar ahí. Pero también está enfrentado a una presión demoníaca, ya no de los profesores del PRM, sino los profesores de todo, hasta el punto que se dio frente a ellos. Porque aquí hay un problema grave. Yo lo he dicho, Ricardo y yo venimos desde la Casa Vieja debatiendo esto. Él con una posición contraria a la mía. El Colegio Médico Dominicano y la Asociación Dominicana de Profesores se han convertido en retranca de cualquier proceso de transformación de la educación o de la salud. Porque son malos los médicos, los profesores, no. Porque no tienen un compromiso estratégico con el sector. Ellos lo ven como un tema de clase. Porque ellos lo ven como un tema puramente sindical y reivindicativo. Y no hay un compromiso. La última vez que yo vi a la Asociación Dominicana de Profesores comprometida con un proceso de transformación fue en la década de los 90. En la década de los 90, que por cierto yo estuve ahí. Y estamos hablando de hace 30 años. La última vez que la vi comprometida. Ahí estaba María Teresa Cabrera, Melanio Paredes, doña Nelly Amador, Cifredo Cabral, bueno, estaba Hilario Jaques. Había un grupo de gente que como fuera, con su diferencia o con sus deficiencias, por lo menos se estaban conectando con un proyecto que trajo aquí Lorenzo Guadamuz y que apoyó Jacqueline Magalagón y Balaguer, sí, que definía un horizonte de transformación y en el marco de eso medible. Y en el marco de eso se dio aquel plan decenal de educación. Oye, pero ahora el no. El plan decenal fue hace ahora, 30 años. Oye, se impuso la cultura de buscar los votos. Así, abierta y depravadamente, hasta el punto de que un miembro del comité político del PLD, máximo dirigente en ese momento, cuando él lo dijo, del magisterio, miembro del comité político, lo dijo. Que también fue diputado. Depravada, descarnada, y que nos avergonzó a todos, todos los dominicanos, porque aquí un dirigente político diga una vaina de esa magnitud, debió merecer la reprobación de todos los medios de comunicación, la reprobación de la intelectualidad y la reprobación de la élite política y la élite empresarial y la élite religiosa. Y eso pasó con absoluta impunidad porque era un hombre de confianza de Danilo Medina. Y ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados y la vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Macho. Oye, no, yo lo he dicho, tú sabes que yo tengo pocos reparos en eso. Ahora, pero yo ni siquiera quiero personalizar el asunto porque lo he hecho durante muchos años. Lo quiero resaltar como la expresión del pensamiento que nos ha conducido a este desastre. Pero, y en línea con lo que tú dices, del pensamiento, vamos a despersonalizarlo, tienes razón, del pensamiento de un colectivo transversal a todo el sistema de partido político, un grupo de pensamiento que cree en eso. Porque es que el problema es que todos los ministros que han estado ahí y todos los presidentes que han sido los jefes de esos ministros han creído genuinamente del fondo de su corazón que ellos, el individuo, puede resolver ese problema. Y esto es un problema que desborda la capacidad de cualquier individuo porque es un problema estructural. Solamente con un acuerdo y unas bases amplias, colectivas y comunes se puede dar un primer paso sostenible. Pero si no hay comprensión del problema, no hay solución. Claro.
Los conflictos, mientras más enraizados están en el alma de la gente, más claridad necesitan para superarse. Hay un desafío de la actualidad en el mundo de hoy, y es el salto tecnológico general que se está operando. Hay una modificación de todos los usos de los recursos tradicionales, desde los oficios viejos que ya están sin uso. Yo se lo vivo diciendo a la gente, en mi pueblo yo era sastre y a mi lado estaban ebanistas, carpinteros, zapateros, sombrereros, que era mi abuelo el jefe del pueblo. Y ahora ninguna de esas actividades ya tienen futuro como cuestión concreta para ganarte la vida. Todo te la ofrecen industrializado y tú vas y lo Ahora asuntos lógicos de los Entonces, cambios naturales. En el nivel real de todas las actividades, ni los artefactos con los que la gente trabajaba son iguales. En ninguno de los oficios son iguales. Hay una modificación de la tecnología en el mundo. Y en ese sentido es que la UNESCO dice que la educación dominicana es una de las más retrasadas de América. Obsoleta ¿Qué porque quiere tiene decir? mecanismos Están obsoletos. reproduciendo los límites y las orientaciones de la formación que resultaba en el pasado hábil y hoy tienen un gran retraso. Entonces en el mundo hay un desafío de la tecnología y de la adaptación y la preparación de la población para un cambio que tiene velocidad, que no es solo lo que soy, es que la tendencia es seguir modificándose. Y ahí es que yo digo que Infote tiene en este país una responsabilidad que no es una cuestión burocrática, es el compromiso de luchar porque la educación y la formación técnica de este país se corresponda con las exigencias que impone la tecnología, pero tiene entonces un obstáculo. La gente ama su pasado, defiende lo que aprendió y termina convirtiendo su oficio en una forma de obtener recursos. Los maestros dominicanos son una tentación. Tú sabes lo que tú tener en educación cerca de 100,000 personas y el mayor presupuesto. Cualquiera que llegue ahí puede pensar que eso es mejor que un partido, para usted trabajar, para ganarse la influencia de esa gente, para ponerlo a que ellos lo promuevan y usted lograr una gran comunicación. La mayor parte de los ministros trabaja en crear un vínculo afectivo con esa estructura, no en enfrentar el desafío que representa decirle a los maestros, hay que adaptar la formación docente al mundo de hoy. Hay que imponer un rumbo que haga que todos los maestros sepan que no es verdad que ellos saben lo que hay que hacer, que su formación es atrasada, que lo que está el país es perdiendo el tiempo con ellos porque lo que resulta es inadecuado, que hay que hacer un esfuerzo docente para crear conciencia de que hay que modificar el conocimiento de la docencia, que el desafío primero en educación son los maestros, ese es el primer desafío en la educación, y hacer un esfuerzo por formarlo. Yo no lo he sentido eso en ninguno de los ministros que haya reconocido el hecho. Hay que comenzar para modificar la educación mejorando la calidad docente. Ese es el punto de partida. Eso le crea problemas en el sentido de la resistencia natural que impone. Pues yo tengo 30 años aquí, creo que tú me vas a enseñar. La gente que enarbola el pasado como un recurso, cuando la experiencia ahora es un obstáculo. La negación a los cambios. Y ese sentido hace que la educación tenga una trascendencia que desborda todos los aspectos, pero que si no la resolvemos, estamos condenados a seguir pasando vergüenza en el mundo. Fafa, mira, tú has puesto en el horizonte del debate un elemento importantísimo. Y yo voy a hacer una propuesta práctica elemental. Yo soy ministro de Educación y lo primero que instalo es un programa de sensibilización para el compromiso con el proyecto de parte de los actores. ¿Quiere que le diga una cosa? Presupuesto de educación es de más de 100,000 millones de pesos. ¿Quieren que yo voto 1,000 millones de pesos? 90. Oye, 90. Casi 200, un 4%, 220. 220. Yo voto 1,000 millones de pesos en un programa para modificar la conducta del maestro frente a la educación, no para aumentarle el salario. Que no es voto. Tú inviertes. 1,000 millones de pesos. Porque ahí es donde está el origen de la gasto en eso.
un programa de, en vez de gastar 1.000 millones de pesos convenciéndolo de que voten por el PRM, lo gasto yo, siendo presidente de la República o siendo ministro de Educación, lo gasto construyendo a partir de acciones comunicacionales que generen compromiso, un plan para que los maestros se comprometan primero a formarse, en segundo lugar, a contribuir a la transformación del sistema educativo para que genere un producto del que podamos sentirnos satisfechos. El producto es el estudiante formado. Yo gastaría 1.000 millones de pesos al año en eso, nada más. Que hable pendejal que quiera hablar tontería, porque la gente es un derecho democrático. Pero lo gastaría en eso. Porque aquí no hay desafío mayor en el ámbito de educación que modificar el pensamiento magisterial de buscar los votos. Que ahora el heredero de buscar los votos es el presidente del ADP. El heredero por antonomasia del líder de buscar los votos es el presidente del ADP. Eso hay que modificarlo. Porque no vamos a tener resultados educativos si el maestro no cambia su visión de la educación y el compromiso que debe tener la educación. Aparte de la corrupción, que ese es otro elemento. Yo digo, lo he dicho en privado y lo digo ahora, lo hago público. Nosotros, los que fuimos PLDistas y los que son PLDistas, debemos estar llenos de vergüenza por dos razones básicas de esos 16 años de gobierno. La capitalización de la empresa pública, impulsada por Leonel Fernández, que fue el acto de despojo más grande que se ha llevado a cabo contra el patrimonio público. Y que lo piensa reeditar Abinader con la alianza público-privada. Y el otro elemento que nos debe llenar de vergüenza, más que la corrupción, fue la lapidación de tantos miles de millones de pesos en una educación que lo único que puede exhibir es que estamos por debajo del promedio de Latinoamérica en formación. Lo único que puede exhibir el 4% es que estamos podridos en el fango en educación. 8 años después. La historia del si tuviéramos que escribir la historia de éxito del 4%, o qué lección aprendida podemos enseñarle a los países de la región, es cómo no dilapidar 22.000 millones de dólares en educación y no obtener un resultado. No obtener un resultado. Oye, hoy no hay un solo indicador, uno solo que se haya corrido un par de décimas favorablemente con 22.000 millones de dólares. Porque la línea de Danilo y de Camacho era buscar los votos, no buscar mejoría de educación. Ahora, Domingo, quizá me debí un poco, pero porque estaba pensando justo ayer en eso y incluso esta mañana, pero en el caso de la privatización, yo creo que el verdadero pecado no fue la privatización per se, sino porque era imposible no hacerla en ese momento. O sea, creo. No, es que la acción por sí misma no es lo malo. No, era el influjo, era el tiempo, era la imposición del Consenso de Washington, no había un referente ideológico. De verdad, que todo el mundo creyó que desguazar el Estado era la mejor opción porque el paradigma era la desregulación. El problema realmente fue no reconocerlo después. Porque después, cuando tú ves los hechos y ves la estadística, tú puedes decir y hacer un mea culpa, decir, cometimos un error. Pero decir ahora, como dijeron, como la gente, creo que fue Dionis que lo dijo ayer o antes de ayer, no sé quién fue, por alguien de la Fuerza del Pueblo señalaba, el hecho de que la APP y la nueva privatización, que no comparto esa idea contigo, creo que no, y en su momento lo hablaremos, pero decir eso sin que Leonel Fernández diga públicamente, señores, cometimos un error. Y yo fui el primero que lo cometí. Politiquería barata, entonces no, eso me quita y es política. No, una de las características del politiquero es que le critica al otro lo que hace. Esa es politiquería barata. Le critica al otro lo que él hace. Habiendo sido pionero en hacerlo, hombre, además. Sí, pero eso se impone aquí, mira, eso se hace desde el PRM, lo hace Paliza. Por ahí hay un video de Paliza que se ha convertido en viral, donde él criticaba la forma de manejar los precios de los combustibles. Los precios de los combustibles, igual que le pasó a Hito, que están haciendo lo mismo ahora.
no han variado el mecanismo de manejo de los precios de los combustibles. Y entonces lo critican de la oposición y lo vienen haciendo, y lo vienen a hacer en el Estado. Pero ese es el politiquero barato, el reductivo, el politiquero barato, que es la cultura identitaria de los partidos políticos dominicanos. Ahora, mira qué es lo que pasa con la capitalización. Y te lo digo porque todo el mundo recordará, los más viejos recordarán que yo estuve en CDE cuando se llevó a cabo la capitalización y que Radamés Segura, yo y un grupo enfrentamos a la CRE. Mira, yo recuerdo así con una vez que el difunto Adriano Miguel Tejada, que era el director de comunicación de la presidencia de Leonel Fernández, nos convocó a Marino Zapete y a mí. Marino Zapete era el vocero de la CRE, de Tony Isa. ¿Y cuál era el problema? Que nos estábamos dando toda la funda en los medios de comunicación, la gente de la CRE y nosotros. Marino defendiendo la capitalización, Marino Zapete y yo enfrentándola. Y entonces yo manejaba la comunicación del sector eléctrico y Marino manejaba la comunicación de la CRE. De la CRE. Y no había forma de que nos pusiéramos de acuerdo. Y en una reunión que convocó Adriano Miguel, yo le decía, mire, el tema aquí no es de educación, es de visión. Nosotros tenemos una visión de que la capitalización no debe llevarse a cabo como la está llevando Tony Isa. El modelo boliviano. Como una acción de depredación. Sí, eso es correcto. Ese es el tema. El tema no es comunicación, es de visión, le dije yo. Y a mí no me van a convencer que lo que yo soy un periodista, yo soy un comunicador, pero yo tengo unos valores y unos principios que me llevaron a la política y que me dicen que yo lo que debo ir a la política es defender el bien común, no a defender la posibilidad de captura de bienes y de renta por parte de una élite económica, que era en lo que estaba la CRE, que fue a lo que le sirvió la CRE. Por eso los contratos de capitalización fueron un dolor de cabeza y todavía lo son. Y hoy mi comentario es sobre lo que está haciendo Luis Abinader en el sector eléctrico. Escúchenlo bien para que ustedes vean a dónde vamos, porque perdónenme la arrogancia, porque lo que pronosticamos, lo que nos poníamos a la capitalización como la llevaba Tony Isa, se cumplió todo. Y ustedes saben cuánto le costó la capitalización de la empresa pública a la sociedad dominicana. Más de 500,000 millones de sus impuestos para cubrir un déficit provocado por esos contratos, la ineficiencia del sector privado y la voracidad de la élite económica. Esa es la verdad. Rumbo de la mañana.